Bueno, buenos Hola, días. muy buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Buenos ¿Todo días, alguna bien? cara conocida Perfecto. por ahí. ¿Qué tal? Hola Eduardo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Martín? Muy bien, muy bien. Ansioso por escuchar esto. Bueno, esperemos no defraudar. Bueno, estamos en ese primer arranque que siempre queda como un silencio, Al pero final, estamos ¿cuántos hay? esperando, sí, esperando que se integren más personas. La idea, bueno, justamente lo que estábamos hablando con Eduardo, estamos grabando la presentación, así después la vamos a subir al canal de YouTube de Medio. Lo que estábamos hablando con Eduardo es, siempre hay dos opciones, juntar las preguntas para el final o habilitar la posibilidad de interrumpirlo a Eduardo. Eduardo aceptó ser interrumpido. Es un poco más informal, no tiene problema. A veces ayuda porque si hay alguna duda específica, a veces si se hace muy al final, uno pierde el hilo. Creo que está bien, si alguien tiene una duda, hacerla en el momento. En general, pedimos que estén con el micrófono apagado por los ruidos ambientes, pero justamente, si quieren interrumpir, interrumpen en cualquier momento. Y la cámara, el que quiera tener prendida la cámara y tenga buena conexión, lo puede hacer, no hay problema. Y el que quiera apagarla, la apaga, no hay ningún criterio ni de mejor ni de peor. Bueno, capaz que vamos empezando, Eduardo, ¿qué te parece? Son y 8, yo estoy con el reloj milimétrico. ¿Cómo no? ¿Cuánta gente ya está en el...? Mira, acá en total somos 18, para no empezar a hacer las cuentas de restarnos nosotros dos o Cecilia, que también está con nosotros. Somos 18 en total. Hay que imaginarse una mesa redonda con 18 personas alrededor. Entonces yo diría de esperar unos minutitos más, ¿no? Porque Bueno, seguramente como quieras, como quieras. Esperamos. yo creo que alguno más se va a sumar. Perfecto. Lo que podemos Aquí en pedir, a veces. Argentina es, Sí, Martínez, comentanos, perdón. perdón, aquí en Argentina es feriado, Ah, entonces es mirá. feriado hoy y el lunes, con lo cual tenemos feriado puente y Está, todos han huido. está así por eso. Te iba a decir, eso puede ser bueno o es malo, generalmente es malo, si la gente no está para las charlas. Hasta del Zoom y del Meet hemos subido todos, Está pero acá perfecto. estamos, acá estamos. Está bien, está bien. Lo que podemos hacer es, si tienen ganas de escribir en el chat de qué ciudad son, hablando de Argentina, la ciudad, este, eso creo que puede ser divertido, ¿no? Sí, sí, estaría muy bueno. Otra cosa muy importante también, en una hora el asado en Argentina es religiosamente un día feriado, imagínate, a las 13 horas, creo que va a quedar Eduardo solo nada más. Sí, sí, sí. Tenemos, a las 3 en punto tenemos que terminar. Sí, sí, sí. Claro. Y no Ah, sabíamos mira, que era feriado. ¿Qué día es? ¿Qué fecha es? es por el 12 de octubre, empiezan a juntar todos los feriados puentes y entonces, bueno, aparecen estas sorpresas. Está Ok. perfecto. Acá tenemos a Bien. alguien de Santa Fe, Natalia Rey de Santa Fe. Universidad del Litoral, sería eso, Universidad Nacional del Litoral, supongo, y de Córdoba, Ornella, Montevideo, Tamara de Montevideo, Natalia confirmó que la Universidad Nacional del Litoral, creo que digo bien, y Guillermo Exacto. de Montevideo. Ah, mirá, Paisandú, Paysandú, muy genial. bueno. Está bárbaro. Bueno, es eso, ¿no? Un poquito ver de las diferentes ciudades. Montevideo. Ah, Elena sí, Elena, mitad Montevideo, mitad Lima. Está perfecto. ¿Y estás en Montevideo o en Lima ahora, Elena? Elena ha sido profesora de medio. ¿Ya? Manda abrazo. Ahora está en Montevideo. Está perfecto. Y Bianca, Buenos Aires, Universidad Nacional de Lanús. Perfecto. Bien.
Bueno, les agradecemos que estén presentes. Uno, a veces, estas formalidades del Zoom, uno queda medio desconcertado qué decir y qué no decir, pero se agradece a la gente, sí, claro, que les haya interesado el tema. Esta vez decidimos invitar a Eduardo, que nos parece que tiene un tema muy, muy interesante para presentar. En Perú es feriado también. Mirá. Más Santa Fe. Está bien. Claro, la batalla de Angamos, ahí uno ya entra en la ignorancia latinoamericana. Ese es el feriado de Perú, que suponemos que debe ser alguna batalla de la liberación de España, cosas del estilo. Bueno, ¿cómo la ves, Eduardo, para arrancar? ¿Te Bueno, gusta? sí, yo creo que es hora, Ya ¿no? so- Si no, no vamos a tener Sí, sí, problemas con la interferencia con el asado. con el asado me parece que es una cosa muy importante. Y ya tenemos un panorama de la gente, de qué ciudades se están Bien. conectando. Y repetimos, también lo que queremos hacer es algo bastante informal, porque generalmente se aprovecha mucho cuando alguien puede hacer una pregunta, digamos, ¿no? Para que no quede como un monólogo. Y la idea además es que la gente, si alguien tiene alguna duda, que salga de la charla con esa duda, con la respuesta a esa inquietud o esa duda. Voy a leer la divulgación que ya enviamos para hacer una presentación un poco más formal de Eduardo. Eduardo Martres es diseñador industrial, actualmente es profesor asociado de diseño industrial en la Shanghai Liverpool University, la ciudad, el nombre sería Suzhou, ¿está bien pronunciado? Sí, más o menos. Escucho. Suzhou, en China. Es muy cerca de Shanghái, por lo que entendí, ¿no? Sí, así es. Así es. 1 hora y media puede ser del aeropuerto. Del aeropuerto puede ser, de la ciudad son 24 minutos, Más cerca todavía. porque hay tren bala. Está perfecto, es cierto, los famosos trenes bala. Bueno, Eduardo expondrá su experiencia personal en educación de diseño aplicada a la industria. Eduardo cuenta con una amplia experiencia de diseño para la industria, habiendo ocupado cargos desde junior, senior y gerente de diseño en empresas tales como Shanghong Electric en China, Centro de Diseño de Panasonic en Nueva York, cámaras digitales de HP Colorado, Philips Design, Holanda, Francia y Hong Kong, diseñando una amplia gama de electrodomésticos y productos electrónicos. Eduardo es egresado del Centro de Diseño Industrial de Montevideo, Uruguay, tiene un máster en Diseño Industrial por la Universidad de Essen, Alemania, y un MBA por la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Ahí quedaste presentado. Bien, bueno, empecemos entonces. Gracias, Andrés, por la invitación y por la presentación. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahora voy a ir a full screen, ¿está bien? ¿Se ve la pantalla completa? ¿Se ve? Sí, ahí sí. Bien. Ok, bueno, hoy entonces vamos a hablar de enseñanza del diseño en China, y lo titulé Enseñanza del diseño enfocada en la industria, y bueno, y ya van a ver por qué titulé así la charla. Lo primero que tenemos que hacer es ver de qué tipo de país estamos hablando, ¿no? Así que vamos a ver algunas cosas básicas sobre este país tan particular y tan importante hoy en día en el mundo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es mostrar algunos números comparativamente con Estados Unidos. Luego, en lugar de poner algún país de la Unión Europea, puse a la Unión Europea entera, y en lugar de poner algún país de Latinoamérica, puse a Latinoamérica, que incluye Latinoamérica y el Caribe juntos, porque las dimensiones de China son tan imponentes que incluso comparándola con Brasil, a veces queda un poquito fuera de escala. Entonces es mejor comparar a nivel casi que de continentes, ¿no? De subcontinentes. Bien, primero vamos a ver entonces qué tamaño de país estamos hablando, ¿no? Estados Unidos y China tienen el mismo tamaño, casi exactamente. La Unión Europea es menos de la mitad, especialmente ahora que se fue el Reino Unido, ¿no? Y Latinoamérica es como el doble de tamaño de China, o sea, sería China más Estados Unidos todo junto, ¿no? Para más o menos ir teniendo una idea. O sea, que Latinoamérica es como 5 veces la Unión Europea de hoy, ¿no? Eso en superficie, en área. Ahora vamos a ver cómo estamos en población, ¿no? Estados Unidos es el menos poblado acá, ¿no? 330 millones. La Unión Europea
algo más, ¿no? 450 por ahí. Latinoamérica, 640. Y China, como todos ustedes saben, el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes, ¿no? O sea que acá hay una diferencia importante, ¿no? O sea, China tiene por lo menos 4 veces más población que los Estados Unidos, ¿no? Y tiene más del doble que Latinoamérica. Bien, vamos a hablar un poquito de economía. A ver, entonces, vamos a hablar del PBI, el PIB o PBI, Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, que mide toda la producción de productos y servicios de una economía, ¿no? Da una idea del tamaño de esa economía. ¿Cómo estamos acá? No puse el PBI total porque creo que es bastante irrelevante. Para mí lo que es importante es per cápita, ¿no? Eso tiene que ver con el consumo, influye a nuestro trabajo como diseñadores, influye a muchas otras cosas más. Entonces, en PIB per cápita, Estados Unidos está siempre muy aventajado, incluso en relación a la Unión Europea, ¿no? El PIB per cápita de Estados Unidos más o menos en $63.000 anuales, ¿no? El de la Unión Europea 34.000. El de China y Latinoamérica no son tan diferentes. El de China 10.500, 7.500 el de Latinoamérica. Entonces, cuando China, uno escucha hablar de China, habla de la superpotencia, sí, es cierto, ¿no? Es la segunda superpotencia económica en términos absolutos, luego de Estados Unidos. Y bueno, y va a pasar a Estados Unidos dentro de algunos años, ¿no? Por lo menos si se mantienen los crecimientos que se están teniendo en el momento. Pasó Japón hace ya algunos años, pero eso en términos absolutos se debe a que tiene una gran población. Cuando vamos al PBI per cápita, el PBI per cápita de China es inferior al de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y es un poco superior al de Latinoamérica. Entonces, cuando los chinos le dicen a Estados Unidos, no, pero nosotros todavía somos pobres, bueno, en cierta forma es más o menos cierto, a nivel promedio de PBI per cápita es cierto, no es un país del llamado primer mundo todavía en ese respecto, ¿no? Pero esto es lo importante. El número absoluto para mí no es tan importante. Lo que es importante es la tendencia, el crecimiento. Entonces, si ustedes miran estas gráficas, podemos observar algunas cosas interesantes. La primera, que a ustedes les va a parecer que Estados Unidos se está distanciando de China, ¿no? Cuando en realidad lo que esperaban ver es al revés, que China se está acercando a Estados Unidos. Eso no es así, tengan cuidado. Estas gráficas son exponenciales. Lo que quiere decir que en este momento puede que se sigan separando un poco, pero después se van a empezar a juntar. Y la manera de ver eso es, por ejemplo, si ustedes van al año 1997, el PBI, desde ese año hasta hoy, el PBI per cápita de Estados Unidos se duplicó, ¿no? Digamos, en 23 años, 24 años, se duplicó, ¿no? Fíjense acá, estaba en 30 y poco, ahora está en 63.500, ¿no? Mientras que si miran en ese mismo año, en el 1997 en China, el PBI per cápita y lo que está hoy, como que se multiplicó más o menos, no tengo el número exacto acá, pero se multiplicó más o menos por 8 o por 9. ¿No? O sea, el de Estados Unidos se duplicó, el de China se multiplicó como por 8 o por 9. Pasó de este número, que sería acá capaz que un 1, o un 1,5, 1,3, al 10 que está hoy, ¿no? Eso es impresionante realmente. Es un crecimiento a tasas chinas, ¿no? Es un crecimiento muy, muy grande, ¿no? El crecimiento promedio del PIB de China en los últimos años ha sido del 9%. Tuvo varios años creciendo más del 10, ahora se desaceleró un poco, obviamente, andará creciendo en el 7, pero el promedio en los últimos, no sé si 20, 30 años, es alrededor del 9, mientras Estados Unidos el promedio es de 3. O sea que China crece, digamos, el triple de rápido que Estados Unidos, ¿no? Europa crece todavía menos, Europa con la crisis inmobiliaria del 2008 como que se estancó, ya no se ha logrado recuperar, ¿no? Y entonces la diferencia entre Europa y Estados Unidos también se acentuó mucho, mientras que en estos momentos era relativamente cercana, ahí la crisis afectó más a Europa que a Estados Unidos, que también lo afectó, pero Estados Unidos se recuperó, mientras que Europa siguió acá con un movimiento lateral un poco más estancada, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces cómo estamos de salarios. Debo decir que me fue muy difícil encontrar estos números, no encuentro estadísticas confiables, así que son un poco, digamos, todos los números
que pongo, no soy economista y no los tomen como la verdad absoluta. Hay muchas maneras de medir las distintas cosas y no voy a entrar en eso porque es bastante complejo y además hay distintos datos. Pero este es tal vez uno de los que menos pude encontrar datos confiables. De hecho, no encontré datos para la Unión Europea o para Latinoamérica, así que puse en el caso de la Unión Europea Italia, que podría ser un país promedio, ¿no? Está por abajo de Francia, bastante por abajo de Alemania, muy por abajo de Suecia y Finlandia, pero está por arriba de países con población grande como Polonia, como Rumania, ¿no? Que están bastante más abajo de Italia. Entonces Italia puede ser un buen indicador, ¿no? En el caso de Latinoamérica pasa un poco lo mismo. Brasil es normalmente un buen indicador, pero lo mejoré un poco. México está claramente arriba de Brasil, es una especie de promedio entre Brasil y México, entonces más o menos ahí queda a ojo por lo menos algo que podría ser alrededor de los $5.000 el salario anual promedio en Latinoamérica, ¿no? Mientras que entonces en la Unión Europea 4 veces más, 20.000, en Estados Unidos puede ser más del doble que la Unión Europea. Y en China también ahí los datos son difíciles de encontrar, pero seguramente estemos hablando de algo que esté entre 10 y 15.000, ¿no? Este fue un dato que encontré. Bien. Así que ese dato un poco para los que estaban pensando irse a vivir a China, lo pueden ir viendo a ver si es conveniente o no. Porcentaje de pobres, ¿no? Porque lo que vimos hasta ahora, el PIB per cápita, da una idea de cómo funciona la economía de ese país, pero bueno, hay distintos tipos de economías, ¿no? Hay economías más igualitarias, hay economías más desigualitarias, y entonces es importante ver el porcentaje de pobres, porque para el trabajo que nosotros hacemos, muchos de los productos que diseñamos, a veces o muchas veces los pobres no tienen acceso o no los compran, o los compran mucho menos que el resto de la población, ¿no? Acá tenemos una diferencia de medición seguramente. Estos son los datos, los porcentajes de pobres que reportan los gobiernos. Y cada uno lo hace como le parece. Entonces, no tiene mucho sentido decir que en Europa hay 10% de pobres y en China solo 1%. Pero yo creo que los datos de Estados Unidos, la Unión Europea y Latinoamérica son comparables, son medidos con sistemas similares, son gente que no alcanza a la canasta mínima. Canasta mínima quiere decir para poder tener un techo, comida y alguna cosita más, ¿no? Mientras que China creo que usa más el indicador de indigencia, que significa no tener para comer, ¿no? No cuenta la parte importante que es el techo, ¿no? Sería lo que en Argentina tienen dos canastas básicas, ¿no? La CBA, canasta básica alimentaria, y la CBT, canasta básica total. Entonces, yo creo que estos tres datos, Estados Unidos, Unión Europea y la TAM, están medidos en cuanto a la canasta básica total, que incluye el lugar para vivir, incluye también agua, luz, gas, mientras que sería más bien, el caso de China sería el límite de indigencia, que es mucho más bajo que el de pobreza, que sería el caso de Argentina, la canasta básica alimentaria, ¿no? Bien, es muy difícil decir cuánto podría ser la pobreza de China si se midiera igual. Yo estimo que no llegaría al 10%, no sé, estimo que andaría cerca del 10%. Pero de vuelta, lo interesante, más que ver los datos puntuales al día de hoy, es ver las tendencias. Fíjense esto qué interesante. En el año 1990, China tenía casi un 100% de pobres, ¿no? Eran casi todos pobres, básicamente, ¿no? Y fíjense lo que hizo China, cómo fue bajando la pobreza para colocarse hoy. Estos son datos del Banco Mundial, pero llegan hasta el 16, después no hay datos, pero bueno, acá es el punto que cruza Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica venía de un 50% de pobreza, logró disminuirla también, pero está más estabilizada, ¿no? Y ahora con la pandemia lamentablemente subió. El caso de China acá cruzó y sigue bajando y debe estar más o menos en un 10%, pensaría yo, al día de hoy, ¿no? Entonces, Latinoamérica, que estaba siempre mucho mejor que China, ahora está bastante peor que China. Y lo más interesante, lo más importante de esto es que China sacó de la pobreza 800 millones de personas en 40 años. Es algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Es tal vez, a mi modo de ver, la transformación más importante en la historia de la humanidad, o en la historia reciente, porque las implicancias que tiene son increíbles de todo punto de vista. O sea, todas nuestras vidas hoy
son como son y nuestros trabajos, en cierta forma, por el progreso económico que tuvo China y por esos 800 millones de personas que salieron de la pobreza y pasaron a clase media, clase alta y clase ultra alta en estos últimos 40 años. Eso es un fenómeno único, interesantísimo. Hagan la cuenta, en 40 años 800 millones, quiere decir que sacan de la pobreza de promedialmente 20 millones de personas por año, ¿no? Fíjense ustedes, en Argentina, con el 42% de pobres son 19 millones de pobres, ¿no? Traen a los chinos y en un año les solucionan el problema, los sacan a todos de la pobreza, ¿no? Es impresionante esos 800 millones. Bien, vamos al otro lado de la escala ahora, a los que tienen plata. Los que tienen plata, ¿cuántos son? Bien, millonarios, quiere decir gente que tiene un patrimonio de más de $1 millón individualmente, no una familia o una pareja. Bien, en ese caso, en números absolutos, China tiene un número importante, que son 5 millones, contra 22 de Estados Unidos, 12 millones en la Unión Europea y menos de 1 millón en Latinoamérica. Pero en porcentaje, por la gran población que tiene en China, eso representa un 0,5%. Pero de vuelta, es un número grande, ¿no? O sea, si ustedes diseñan productos que se necesita cierto poder adquisitivo para adquirirlos, en China hay mercado, ¿no? En Latinoamérica hay obviamente muchísimo menos. ¿Bien? Y ahora vamos a los ultra ricos, a los que realmente tienen guita, ¿no? Estos son los que tienen más de $1.000 millones. Son poquitos en todo el mundo, ¿no? Esto es lo interesante. Lo interesante es que aquí China y Estados Unidos están casi iguales. O sea, por eso siempre dicen China es el segundo país con más billionaires, ¿no? En inglés billionaires significa 1.000 millonarios, ¿no? China es el segundo país, está muy cerca de Estados Unidos en número absoluto, ¿no? Europa bastante menos y en Latinoamérica menos, ¿no? Pero bueno, estos 1.000 millonarios no son tan relevantes para el trabajo que nosotros hacemos, a menos que ustedes diseñen jets privados o yates de super lujo, los productos que por lo menos que yo diseño, no hay que ser tan ricos para comprarlos y entonces es más interesante para nosotros ver millonarios o gente que tiene 2, 3, los pentamillonarios, los decamillonarios, o sea, gente de 5, 10 millones de dólares, esa gente que puede comprar básicamente cualquier cosa sin preguntar el precio, ¿no? Esos son muchos en China, ¿no? Por eso, cuando uno va al supermercado en Montevideo, los vinos andan entre, no sé, $5 y 20, 30, capaz que llega a $40 algún vino. En China uno va al supermercado, no a un supermercado de productos de lujo, un supermercado común, y vinos de 100, de $200 es lo más normal. Y llegar a ver coñacs de 1.000 y de $2.000 también pasa, ¿no? En el supermercado común, acá, del barrio, ¿no? No pasaría nunca en nuestros países, ni siquiera pasa eso en Europa, ¿no? Bien, población urbana. Este es otro fenómeno muy interesante. China, fíjense ustedes, hace 40 años era un país esencialmente rural, ¿no? Tenía menos del 20% de población urbana, capaz que 15%. Y hoy es un país que tiene una urbanización del 61%. ¿no? Los demás continentes ya están muy urbanizados desde hace tiempo, incluso Latinoamérica, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya tiene más de la mitad de la gente viviendo en ciudades, ¿no? Pero el caso de China, fíjense cómo sube esta curva. Entonces, es otro fenómeno también muy, muy interesante. O sea, estamos hablando de una población de 1.400 millones de personas. Fíjense que si el 40% o 45% pasaron de vivir del campo a la ciudad, estamos hablando de 500 millones de personas, ¿no? Que en no tantos años se mudaron a las ciudades. Fíjense ustedes las implicancias que puede tener eso en cuanto a construcción de vivienda, por ejemplo, ¿no? Hay que construir en pocos años viviendas para 500 millones de personas, una cosa realmente descomunal, ¿no? No, este es el segundo fenómeno, junto a la cantidad de gente que salió de la pobreza, que no se había nunca visto una migración humana de semejantes características en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, son dos fenómenos por demás interesantes, con implicancias de todo tipo, nos guste o no, para la economía mundial y para nuestro trabajo como diseñadores también. Bien,
Bueno, vamos a cosas que tienen más que ver con el diseño y luego más con la enseñanza. Así que partí de unos números generales de economía, espero no haberlos aburrido. Ahora vamos a cosas que tienen más que ver con el diseño industrial, porque si hablamos de diseño industrial hablamos de industria, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estamos en cuanto a la industria manufacturera. China se dice que es la fábrica del mundo y es bastante cierto, ¿no? O sea, China tiene casi el 30% del manufacturing output, ¿no? De la producción manufacturera del mundo, ¿no? Europa y Estados Unidos más o menos parecido, un poquito por arriba de la mitad de China, ¿no? O sea que China tiene casi, o le falta un poco, pero no tan distinto que la suma de la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, uno dice, no, pero capaz que esperaba que fuera más, porque todos los productos son made in China, ¿no? Bueno, eso no es así, o sea, los productos de consumo sí. Por ejemplo, no hay teléfono celular que no se haga en China, me parece a mí, yo nunca vi uno hecho en otro país. Pero bueno, obviamente hay maquinaria industrial que Alemania sigue siendo muy fuerte, Japón también, autos, ¿no? O sea, hay productos grandes que el flete cuesta mucho, entonces los autos para Latinoamérica se hacen en México y en Brasil, algunos en China también, pero también los productos básicamente de electrónica pequeños como un celular, el flete influye poco, entonces hacen todos en China. Pero cuando uno va a hacer una heladera, un lavarropa, cosas así, para el mercado europeo tal vez lo hace en Europa del Este porque el flete desde China le influye mucho en el precio final de venta, ¿no? Pero bueno, sí, China es la fábrica del mundo, China hace absolutamente de todo. Pero bueno, los demás países siguen teniendo fuerza en cuanto a producción, pero no en los productos, no tanto en los productos de consumo, ¿no? O sea, ¿cuántas marcas alemanas hay hoy de electrónica de consumo? Un poco, ¿no? Queda algo de Siemens y poca cosa más, ¿no? Mientras que hace 70 años eran casi todas alemanas, o europeas o norteamericanas, ¿no? Bien. Otra cosa importante acá es entonces, cuando pasa la producción a China, al principio uno tenía la idea, y muchos todavía la tienen, es una porquería de China, ¿no? La mala calidad china. Bueno, sí, no, los iPhones son todos hechos en China, hay BMW hechos en China, creo que Mercedes también, ¿no? O sea, China tiene posibilidades de producir cosas de todas las calidades. Lo que varía es, primero, si es una empresa extranjera o si es una empresa china, ¿no? O sea, cuando son las fábricas que no son de Apple no tiene fábricas, pero Foxconn o quien sea que le produce los productos, Apple trabaja con Foxconn, la compañía taiwanesa, y controla la calidad, entonces la calidad puede ser la más alta del mundo, ¿no? Lo mismo cuando BMW pone una fábrica en China, no hay ahí un problema de calidad. Ahora, una empresa china desconocida que produzca cosas súper baratas, sí, obviamente puede haber cosas de calidad muy baja, pero entonces China tiene capacidad de manufactura para todos los tipos de productos que uno se puede imaginar, con muy pocas excepciones, y además a todos los niveles de calidad y de precio que uno se puede imaginar, ¿no? Bien, y ahora a ustedes supongo que les interesará que yo les cuente, no sé, algo más un poco anecdótico, ¿no? No solamente datos sacados de internet que cualquier economista, cualquier persona de ahí también puede sacarlos y contarles. Entonces, yo como no soy experto en China, pero sí soy un observador privilegiado, ¿no? Porque he estado 5 años dirigiendo el equipo de diseño en Changhong, en Chengdu, y ahora ya llevo casi un año aquí en Suzhou, entonces, y anteriormente 3 años en Hong Kong, o sea que tengo ya casi dentro de poco una década en este país. Y bueno, y les voy a contar un poco dónde estoy, ¿no? Yo estoy aquí, exactamente donde estoy sentado, se ve el cursor, ¿no? Sí. Bien, yo estoy exactamente aquí, entre estos dos lagos. Esta es la ciudad de Suzhou, que es bastante más grande que esto. ¿Qué es esto? Esto es el Suzhou Industrial Park. O sea, tenemos algunos parques industriales en China, como sería, no sé, en Uruguay, en Montevideo tenemos Zona América, es un parque industrial, ¿no? Es un parque industrial, no sabría decirles en kilómetros, supongo que si en bicicleta quiero ir de norte a sur me llevaría 1 hora tal vez, o sea, no es tan grande. Pero el Suzhou Industrial Park, que es todo esto que se ve aquí en las fotos, tiene un PBI total de creo que son 42 mil millones de dólares.
¿no? Para que se haga una idea, eso es el 80% del PBI de todo Uruguay. Eso es 1,5 veces el PBI de toda la provincia de Córdoba, en Argentina, ¿no? O sea, solo aquí, solo esta zona que yo recorro en bicicleta. Hay cantidad de empresas, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, extranjeras y chinas, ¿no? Y dentro de ese parque industrial, el Suzhou Industrial Park, que fue una colaboración entre Singapur y China, hay también por aquí una ciudad universitaria donde hay unas 5 universidades, incluida la que yo estoy enseñando en el momento. Pero entonces, para hacerse una idea de la cantidad de empresas que puede haber y las posibilidades de empleo y de colaboración que hay simplemente ahí, ¿no? Y después, obviamente, en toda la ciudad de Suzhou, y después tenemos Shanghai, una de las ciudades más grandes del mundo, como decía, 24 minutos en tren bala, y bueno, y después toda China, donde todos nuestros egresados pueden ir a trabajar, ¿no? Bien, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, como decíamos, los que tenemos algunos años, tal vez, o más en la generación de nuestros padres, los productos electrónicos eran alemanes, ¿no? Incluso cuando llegó la televisión color a Uruguay, creo que por el año 80, 82, pues llegó bastante tarde, y los televisores eran, ¿qué marcas eran? Siemens, Telefunken, Metz, Gretz, bueno, no sé, ya uno ni sabe, no sé, eran básicamente todas alemanas, más Sony japonesa, ¿no? Y por ahí capaz que Panasonic podía estar empezando. Pero ya en los 80 y en los 90, el área en la que yo siempre he trabajado, el área electrónica, estuvo dominada por Japón, pero dominada casi completamente. Tanto es así que casi esas marcas alemanas, algunas desaparecieron, otras como Siemens son muy importantes, siguen existiendo, pero no tanto en electrónica de consumo. Siguen haciendo grandes electrodomésticos, Siemens, Bosch, ¿no? Siguen haciendo heladeras, pero no hacen ya productos, pequeños productos electrónicos, ¿no? Eso fue reemplazado totalmente por Japón, ¿no? Nosotros nos criamos cuando llegó el gran invento de Sony, el Walkman, ¿no? Creo que fue en el año 80, 82, por ahí era tan importante como para nosotros como cuando Apple lanzó el iPod, algo así, ¿no? De hecho, para mí más importante, porque fue el primer producto para escuchar música individualmente con auriculares, ¿no? Antes se escuchaba música de aparatos grandes, no se llevaba la música, o sea, estaba allá en Estados Unidos el que llevaba el boombox colgado aquí, pero el audio individual surgió en ese momento y fue invento de Sony a principios de los 80, y con eso Sony se fue famoso, y bueno, una gran compañía que le ha ido muy bien y le sigue yendo muy bien, ¿no? Pero entonces, dio portabilidad a la música. Exacto, Claro, es eso. Fue una gran innovación, ¿no? En la parte de fotografía también no los puse aquí, ¿no? Pero yo trabajé mucho en la parte de fotografía, y antes eran las marcas alemanas, también Voigtländer y todas esas marcas que creo que ya no existen más, fueron reemplazadas básicamente por Canon, Nikon y luego Sony también, ¿no? Pero ¿qué pasó? Más en los años 2000 y todavía en la década pasada, Corea, un país más chico, ¿no? Japón tiene unos 130 millones de habitantes, Corea, si no me equivoco, debe tener más o menos la población argentina, debe andar entre 40 y 50, me puedo equivocar, pueden googlearlo. Pero bueno, un país que lo ha hecho muy bien, básicamente solo con 2 grandes compañías, hay otras, pero básicamente estas 2 son los 2 monstruos coreanos, LG y Samsung. Y bueno, y han como que desplazado en el liderazgo. En cierta forma Sony sigue bastante bien, pero varias de las otras empresas japonesas han dejado de fabricar productos electrónicos, productos de consumo. Por ejemplo, Sanyo le vendió a mi compañía la parte de televisores hace unos años, o por lo menos para el mercado chino, porque ya no pueden competir contra Corea en eso, y ahora contra China, porque ahora apareció China, ¿no? Hace unos años, capaz que si uno nombraba estas marcas, nadie identificaba ninguna, pero creo que todos ustedes ahora conocen a Huawei, una de las más importantes en telefonía, ¿no? Junto con Apple y Samsung, ¿no? Y probablemente varios conozcan a Lenovo, Huawei, Lenovo y tal vez Haier, que hace grandes electrodomésticos, hace de todo, pero básicamente grandes electrodomésticos. Capaz que empezaron un poco antes. Lenovo le compró la parte de PCs a IBM, los ThinkPad, que hacía IBM, se lo vendió a Lenovo hace muchos años, entonces ahí ya empezaron desde más arriba, mientras que las otras compañías chinas empezaron creciendo de más abajo. Pero bueno, algunas de estas, por ejemplo, Midea en Uruguay es bastante conocida, yo creo que en toda Latinoamérica, tal vez las otras no tanto, pero TCL hace televisores, monitores, Conca, Skyworks también televisores, Gree,
es muy importante en la parte de aire acondicionado, y esta era mi compañía Changhong, que no es casi conocida en el extranjero, pero en China es relativamente fuerte. Bien, entonces yo creo que esto fue lo que pasó a grosso modo, ¿no? No sé, estoy haciendo una oversimplification, ¿no? Una sobresimplificación, ¿no? No es tan así, ¿no? Obviamente Japón sigue teniendo cosas, Sony está muy bien, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos el fenómeno que se ha dado una vez que esto pasó de Europa y también un poco de Estados Unidos hacia Asia. Primero retomó Japón, después un poco sustituido por Corea, y ahora está siendo sustituido o se está sumando China, ¿no? Bien, y como les decía, supongo que a ustedes les gustará que les cuente anécdotas, ¿no? Y no tanto cosas que cualquiera puede contar. Entonces les voy a contar un ejemplo de un proyecto que hice hace unos 5 años. Yo trabajaba, era el jefe de diseño en Changhong, y bueno, pero el CEO de la compañía quería que no le costemos tanto a la compañía, entonces nos permitió trabajar para clientes externos a la compañía, ¿no? Y entonces, acá yo les quería contar un caso, un proyecto. Lo primero, para dar una idea también más anecdotal, si se puede decir así, de lo que es la industria china. En China hay ciudades, ellos le llaman first tier, second tier, third tier, de primer nivel o de un rango, de segundo rango y de tercer rango, ¿no? Las de primer rango son Beijing, Shanghai, Shenzhen, ciudades así, Guangdong. Y luego las de segundo rango podría ser Chengdu, donde yo vivía, y luego están las ciudades de tercer rango, que puede ser, por ejemplo, esta ciudad donde está esta empresa, que se llama, en la provincia de Shandong, se llama Taiyang, y esa ciudad, Taiyang, será de tercer rango en China, pero es más grande que Montevideo y que Córdoba, tiene como 1.8 millones de habitantes, ¿no? Y entonces, los gobiernos locales, en ese caso de esa ciudad, organizan un evento donde juntan empresas de la ciudad con expertos extranjeros, ¿no? Yo estaba en China como experto extranjero, entonces me invitaban a ese tipo de eventos. Organizan una especie de congreso, cada uno de nosotros tenemos una especie de booth ahí, con un stand ahí, con nuestro currículum impreso ahí atrás en la pared, y entonces las compañías unas semanas antes del evento reciben la comunicación de quiénes son los expertos que van a estar, ¿no? Y entonces se interesan y bueno, y vienen ahí y hablan con uno, ¿no? Obviamente yo era el único diseñador, ¿no? Habría unos 100 expertos más o menos, todos en general en áreas de ingeniería, pero bueno, estaba yo ahí. Y 2 o 3 empresas vinieron a hablar conmigo, y una fue esta. Entonces, bueno, me dijeron que ellos hacían máquinas para teñir hilos, ¿no? Para la industria textil, y que bueno, que nunca habían trabajado con un diseñador y que querían bueno, informarse a ver qué era que podíamos hacer, qué era eso del diseño, ¿no? Y entonces me invitaron a ir a visitar al otro día la compañía. Son compañías medianas, yo ahora no recuerdo de qué tamaño, pero me imagino una compañía mediana. Entonces el CEO mismo nos recibe, y entonces me mostraron la máquina principal que ellos fabricaban, que es esta. Esta era la máquina que fabricaban. Básicamente eso que ven ahí, ¿no? Una cosa hecha obviamente por ingenieros, ¿no? Obviamente que ningún diseñador participó en el diseño de este monstruo, ¿no? Pero bueno, entonces viene el CEO y me dice, mira, dice, mis máquinas son muy buenas, dice, mis máquinas son igual de buenas que las máquinas alemanas, pero yo voy a la feria, pongo mi máquina y al lado están las máquinas alemanas, y la gente no paga ni la mitad por la mía de lo que paga por las alemanas, porque la mía es más fea que las alemanas. ¿Me la puedes hacer más linda? Esa fue la manera que el tipo me encaró, y le digo, bueno, sí, primero le dije, bueno, sí, no me extraña que no le paguen la mitad de lo que pagan por las alemanas, ¿no? Porque si usted vio sus máquinas, es bastante obvio que nadie va a pagar. Estas máquinas cuestan más o menos $2 millones, ¿no? Pagar $2 millones por este adefesio no es algo que uno se sienta muy, muy conforme, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos fue, puse un equipo a trabajar, junto a un equipo de mis diseñadores, tenía unos 50 diseñadores más o menos en Changhong, formé un equipo de unos 6 creo,
Y bueno, aparte, como suele suceder, especialmente en China, hay que hacer las cosas muy rápido. En 2 meses había una feria en Shanghai y él quería exponer su máquina al lado de los alemanes para mojarles las orejas, para mojarles la oreja a los alemanes, ¿no? Entonces, tuvimos que hacerlo en tiempo muy, muy rápido. Obviamente tuvimos que hacer más de una propuesta, ¿no? Ningún cliente quiere que uno le diseñe una sola cosa. Hicimos creo que 6, acá seleccioné 4 que puse en esta slide, ¿no? Hicimos 4 conceptos, un producto bastante complicado, como se dan cuenta, ¿no? Lleva su trabajo. Muchas cosas no las podíamos cambiar, o sea que teníamos que trabajar con la estructura esta que ven acá, ¿no? Entonces, lo que hacía el proyecto más complicado todavía, porque había que tratar de cubrir eso, ¿no? De alguna manera inteligente, pero sin poder empezar de cero, ¿no? O sea, la estructura de alguna manera está ahí, esa estructura que ellos tenían. Bien, entonces creamos como 6 conceptos, 4 de ellos son los que ven acá, y después, por distintos motivos, el cliente seleccionó el cuarto, y lo desarrollamos hasta el final para poder construir un prototipo funcionante, escala 1 a 1, para poner en la famosa feria de Shanghai. Son brazos robóticos, ¿no? O sea, es una máquina bastante complicada, obviamente, que cuesta $2 millones, pero increíblemente, una máquina de ese tipo, de esa calidad que vende a todo el mundo, el tipo no había nunca hablado con un diseñador. Capaz que ni siquiera sabía bien lo que era el diseño, ¿no? O había escuchado, ¿no? O sea, yo debo haber sido el primer diseñador con que el tipo tuvo el gusto en su vida, ¿no? Y bueno, eh, hicimos todas las partes, como les digo, muchas cosas no se podían cambiar, ¿no? La estructura fundamental está todavía adentro, pero bueno, dentro de las posibilidades hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Y ahí salió el producto final que realmente creo que comparado con los fierros esos que tenían antes, logramos hacer alguna mejora. ¿Y por qué les contaba este ejemplo? Porque, bueno, primero para dimensionar lo que es la magnitud de las posibilidades para diseño que hay en China. O sea, estoy hablando de una ciudad de tercer rango, perdida en una provincia, y esta es simplemente una compañía de esa ciudad, ¿no? O sea, imagínense si esa ciudad tiene, no sé, está bien, capaz que esta era una de las más grandes compañías de esa ciudad, pero hay cantidad de compañías. Si esa ciudad, 1.8 millones, el libro era así, donde aparecían todas las empresas, ponele que esa ciudad tenga, no sé, 100 empresas, y cuántas ciudades hay como esa, o más grandes, o incluso más chicas, pero que también tienen por lo menos 100 empresas en China. Son algunos cientos de ciudades, uno multiplica 100 por 100, estamos hablando de 10.000, o sea, puede haber decenas de miles de empresas en China que están haciendo productos que venden en los mercados mundiales, que son muy competitivos, que funcionan, pero que todavía no tienen diseño. Creo que ahí hay alguna que otra oportunidad para nuestra profesión, ¿no? Y Eduardo, el nombre es... una consulta ahí, te corto un segundo. Sí, cómo no. Estás con la parte de anécdota, me vino una duda. En ese caso, por ejemplo, la empresa, porque acá en la propuesta que ustedes hacen hay todo un trabajo de lo que sea más un estilo carcasa, digamos. ¿Ellos tenían la capacidad también de fabricar esa parte de las carcasas o eso tuvieron que tercerizarlo frente a esta nueva propuesta? Bueno, ellos nunca habían trabajado con diseñadores. Ellos, la experiencia que tenían era lo que mostré. Entonces, cuando nosotros le venimos con ese tipo de diseño, obviamente que los tipos no tenían idea si lo podían hacer o no, ¿no? Porque lo que ellos hacían era esto. Cuando uno le viene con esto, dice, uy, esto es un poquito distinto, ¿no? Y obviamente yo no soy ingeniero, nosotros teníamos en el equipo sí un ingeniero nuestro, pero tampoco el tipo se podía ir 2 meses ahí con ellos a ayudarlos, ¿no? O sea, trabajamos a la distancia y con 2 o 3 meetings durante los 2 meses. Entonces, obviamente que ahí iba a haber un gran desafío y lo hubo, y la calidad del prototipo no fue la que me hubiera gustado. Pero bueno, el prototipo estaba ahí. No tengo acá en la presentación, pero fui a la exhibición en Shanghai, tengo las fotos, se ve bien. Si uno va en persona y lo empieza a mirar, es esto. Pero bueno, es el primer prototipo, ¿no? O sea, ese no lo van a vender, ese fue solo para la feria y después para tenerlo en la empresa para mostrarle a potenciales clientes. Seguro que el segundo, ya con la experiencia y hecho con más tiempo, lo hicieron seguro que mucho mejor.
Pero ellos, todos ingenieros, ¿no? Acostumbrados a hacer este tipo de cosas, ¿no? Donde obviamente no tienen que fijarse demasiado en el aspecto estético, ¿no? Mientras que cuando tienen que hacer este tipo de cosas, obviamente que necesitan otro tipo de habilidades que no tenían. Pero bueno, lo hicieron, salió más o menos, como te digo, dejó que desear el primer prototipo, pero seguro que el segundo ya salió bien y el tercero mejor, porque estas son máquinas que se hacen de a una, ¿no? Entonces cada una la van mejorando un poquito y yo estoy seguro que a la quinta ya lo habrán hecho perfectamente bien. Capaz que no como los alemanes, pero andaba ahí, el tipo feliz de la vida, ¿no? Un poco también venía por ese lado la pregunta, ¿verdad? Es que si vos sentías que ellos quedaban conformes, viste que a veces pasa que empresas que no conocen mucho el área de diseño, estoy hablando de América Latina, como comparando un poco, que una vez que termina el proceso de diseño dice, me complicaron, esto me resultó muy caro, capaz que en este caso es distinto, ellos quedaron conformes con la mejora. Y no, obviamente él tenía claro, ¿no? Que sus máquinas eran buenas, pero que no se le iban a pagar lo mismo que las alemanas porque bueno, se veían muy diferentes, ¿no? Eso lo tenía claro. Entonces, se quedó muy contento con lo que hicimos en cuanto a la apariencia, al diseño de la parte estrictamente de diseño industrial. Después, él seguramente no tenía un entendimiento muy claro de qué era diseño industrial y capaz que pensaba que diseño industrial también incluía la parte de ingeniería, ¿no? Cuando en realidad no la incluye. De hecho, eso es lo que tenían que hacer ellos. Entonces, sí puede ser que no en el sentido que vos decís, que se quedara decepcionado de que era muy complicado, porque él quería eso, ¿no? Lo que puede ser que no haya colmado las expectativas, capaz que esperaba que nosotros le íbamos a resolver toda la parte de implementación, cuando en realidad eso capaz que es un problema de comunicación, ¿no? Cuando trabajas con un cliente que no tiene ninguna experiencia en diseño industrial, esas cosas que uno en Europa, en Estados Unidos da por hecho, capaz que no la daba por hecho. Y yo no participo tampoco de esas, obviamente él no hablaba inglés, en esas compañías nadie habla inglés. Yo hablo poco chino, entonces yo no participaba en esas negociaciones, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que salió y creo que fue un salto, no habrá sido perfecto, no, es muy difícil hacer algo perfecto partiendo de tan abajo, pero creo que fue un salto imponente para esa compañía, ¿no? Y lo mostraba por eso, ¿no? Porque compañías como esas debe haber decenas de miles en toda China, ¿no? Y está la posibilidad de que incorporen diseño, ¿no? O sea que yo creo que las oportunidades que hay en China son inmensas, pero muchísimo más que en toda Europa y que en Estados Unidos. Bien, y ahora quería hablar un poquito de la innovación en China, ¿no? A mí me gusta dividir la historia de China en 3 etapas en lo que a innovación se refiere, o a economía, o a producción industrial, ¿no? La primera, desde la Revolución China de Mao Zedong, ¿no? En el 49, hasta la muerte de Mao en el 76, ¿no? Ahí fue, bueno, la revolución y la revolución cultural, ¿no? Luego, el momento que empieza a ser interesante, cuando muere Mao y toma las riendas este señor Deng Xiaoping, ¿no? Él empezó las reformas de la economía china, ¿no? La apertura de la economía china, ¿no? Y bueno, y lo que hoy es China, yo creo que se debe en gran medida a este señor, ¿no? Él transformó China, básicamente, ¿no? Creó las zonas económicas especiales, ¿no? Especialmente cerca de Hong Kong, la zona de Shenzhen, ¿no? Donde empezó a aplicar la economía de mercado y esas zonas económicas tenían libertades económicas que no tenía el resto de China. Y bueno, y con una mano de obra tan inmensa y tan barata, porque eran todos pobres, ¿no? Hicieron lo que hicieron básicamente, ¿no? Transformaron a China en la fábrica del mundo, ¿no? Pero obviamente en un determinado momento eso se acaba, ¿no? Porque los sueldos suben, ¿no? Fíjense, cuando yo vivía en Hong Kong, estoy hablando del año 2000, y cruzaba al otro lado, a Shenzhen, para ir a las fábricas de Philips, en general el sueldo de un operario era de $50 por mes. Y eso en las fábricas de Philips, que Philips pagaba bien, ¿no? O sea, otras compañías chinas pagarían menos. Tenían alojamiento, tenían comida, tenían todos los gastos cubiertos, pero el sueldo eran $50 y si hacían horas extras podían capaz que llegar, capaz que a 100. Eso es el sueldo estándar. El sueldo estándar hoy en una fábrica en China seguramente anda alrededor de los 500, ¿no? O sea, eso cambió.
¿no? Entonces, como dice el CEO de Apple, dice, ¿cómo dicen que China es barato? Y yo cuando voy todo es carísimo producir. Bueno, hay de todo, ¿no? Se puede producir a todos los precios. Obviamente a los costos que produce Apple con la mejor calidad no va a ser barato, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya China deja de ser competitivo en cuanto al costo de la mano de obra, ¿no? Entonces, para evitar que las empresas se vayan a países más competitivos, especialmente Vietnam, ¿no? Puede ser la India, puede ser otros países del sudeste asiático, China hace dos cosas. Bueno, lo primero que hace es el Go West, ir hacia el oeste, ¿no? Porque en el oeste, donde yo vivía, por ejemplo en Chengdu, los sueldos son más baratos. Entonces, promovían que las compañías dejen la zona de la costa este, que es la zona más cara, ¿no? Donde también el real estate es más caro, y entonces las compañías se fueron mudando hacia zonas más baratas, Chengdu, Chongqing, esas ciudades más en las distintas provincias de China, progresaron muchísimo en las últimas décadas por ese fenómeno. Y lo otro es que, bueno, ellos saben que cuando se acaba la competencia por mano de obra barata, como le pasó a Japón, tienen que empezar a invertir en innovación. Por eso, desde el 2008, 2010, por ahí, yo le llamo la era de la innovación en China, ¿no? Y la innovación obviamente también está asociada al diseño, ¿no? En el plan quinquenal del gobierno, ya de esa época estaba muy claro la importancia que le iban a dar a la innovación, ¿no? Y yo creo que ya se ven los resultados, ¿no? El 5G se desarrolló en China, hoy China hace trenes bala, trenes de alta velocidad, al igual que los hace Japón, Alemania, Francia, ¿no? Y así en gran cantidad de industrias, China hoy ya es una potencia de innovación y eso va a seguir creciendo, ¿no? Vamos a hablar dos cositas sobre innovación. Cuando uno le pregunta a alguien ahí en la calle qué es la innovación, obviamente todo el mundo va a pensar en innovación tecnológica, ¿no? Y está bien, y yo creo que la mayoría de la innovación es innovación tecnológica, ¿no? O sea, no sé, el 5G, las pantallas flexibles para teléfonos, los autos eléctricos, son todas innovaciones tecnológicas y es obviamente lo más importante, ¿no? Pero hay, a mi modo de ver, otros dos tipos de innovación que también son importantes, que son la innovación en business model innovation, innovación no sé si se puede decir modelo de negocios. Por ejemplo, la compañía Xiaomi, MI, no sé cómo está nombrada en Sudamérica, porque tiene casi que dos nombres, MI, Xiaomi. La gran innovación de ellos hasta ahora por lo menos no fue tecnológica, ¿no? Teléfonos, pero hacen de todo tipo de productos, ¿no? Tampoco fue una gran innovación en diseño, de hecho Apple los acusa de copiarles la estética, ¿no? La principal innovación de ellos fue en el modelo de negocios, o sea, ellos lograron crear un modelo de negocios. No vendían al principio no vendían en los negocios, ahora tienen sus propios, incluso en Montevideo, en el World Trade Center, hay un negocio Xiaomi, tienen sus negocios, pero al principio era todo online, o sea, no tenían ningún costo de retailing, básicamente porque vendían todo online. Y después, bueno, un sistema ¿cómo se dice?, de proveedores, de procurement muy bien organizado, y bueno, ellos podían entonces hacer un teléfono de características similares a un iPhone de $1,500 y lo podían vender a unos pocos cientos, ¿no? O sea, eso fue básicamente la principal razón del éxito de esa compañía y de tantas otras. O sea que China está innovando en modelo de negocios. Y después, bueno, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La tercera forma de innovar es design innovation, ¿no? Para la gente común, a veces capaz que una innovación en diseño le parece que va a ser una formita un poquito más bonita o menos bonita, pero bueno, no es tan simple como todos saben, ¿no? Pero lo que quería decir entonces es que para lanzar un buen producto, para desarrollar un buen producto, existen básicamente tres cosas que tienen que funcionar, ¿no? Que son la tecnología, la parte del business, marketing, finanzas, todo ese tipo de cosas, y la parte de diseño, ¿no? Y si ustedes lo piensan, van a ver que todas las compañías que les va bien, líderes mundiales, en general son fuertes en las tres, en general están ahí. Por ejemplo, no sé, Apple tiene muy buen diseño, pero tiene muy buena tecnología también, ¿no? Y también, bueno, con el iTunes y los Apple Stores y todo eso, obviamente, y bueno, crearon una manera innovativa de hacer negocios. Hay compañías que no sean tan fuertes en los tres, pero por lo menos van a estar fuertes
en dos de ellos, ¿no? O sea, es muy difícil que una compañía solo con diseño le puede ir bien o solo con tecnología. Eso era lo que tenía el chino este que me contrató para la máquina. Él tenía la tecnología, ¿no? Y por ahí más o menos lo sabía vender, ¿no? O sea, él andaba acá, pero no tenía ni idea de lo que era esto, ¿no? Entonces nosotros tratamos de acercarlo a esta zona donde está la, ¿no? Bien, y hablando entonces de Design Innovation, ahí empezamos a acercarnos a nuestra profesión, ¿no? Y bueno, y el diseño es parte de la innovación y el gobierno chino lo reconoce, entonces le están dando muchísima importancia al diseño, ¿no? Un libro interesante que escribió Lauren Justice, ella fue la directora del Hong Kong Polytechnic, ¿no? En Hong Kong de la Escuela de Diseño de Hong Kong Polytechnic, escribió este libro, China's Design Revolution, que habla de eso, ¿no? De la revolución del diseño en China. Bien, voy a tratar de apurarme un poquito, porque estamos un poquito atrasados, ¿no? Se va a enfriar el asado, y entonces hablar un poquito de las universidades, porque al final lo que íbamos a hablar hoy era de la enseñanza del diseño, y por ahora no he llegado a ese tema, pero bueno. ¿Cuántas universidades hay en las distintas regiones? Estados Unidos es el que tiene más y después más o menos parecido China, la Unión Europea y Latinoamérica, pero obviamente el número de universidades importa poco porque hay universidades de tamaños muy distintos, ¿no? Lo que importa en todo caso sería las universidades por cada millón de habitantes, puse acá, ¿no? China en ese sentido tiene todavía relativamente poco, ¿no? Estados Unidos tiene mucho más, Europa en el medio, Latinoamérica incluso tiene más que China. O sea que en cuanto a cantidad de universidades por millón de habitantes, China sigue estando más abajo. Pero de vuelta, como hay universidades grandes y chicas, ese número también no importa demasiado. Yo creo que es más importante la población universitaria, ¿no? El número de estudiantes universitarios, ¿no? Y bueno, ahí vemos que Estados Unidos es el que está más arriba, lo cual me sorprendió un poco, debo decir, ¿no? Porque Estados Unidos, como ustedes saben, estudiar es muy caro, ¿no? O sea, hay poquísimas universidades estatales que son no tan caras y luego todas las universidades, o casi todas que son privadas, son caras y ultra caras, digamos, algunas, ¿no? Mientras que en Europa, en algunos países gratis, en otras cuesta poco. Sin embargo, Estados Unidos tiene más porcentaje de la población estudiando en las universidades, lo cual me sorprendió. Latinoamérica tiene una cifra baja y eso lo sabemos, ¿no? Que tenemos poco porcentaje de la población que accede a la universidad. Y China un poco más que Latinoamérica, pero seguramente, no tengo acá la tendencia, pero seguramente creciendo mucho más rápido que todos los demás, así que estos números pueden cambiar dentro de algunos años, ¿no? Bien. Ahora quería hablar de algunas cosas que también tienen que ver con la enseñanza universitaria en China. En China tiene el famoso Gaokao. Es como en Brasil vestibular, que no sé si sigue existiendo, el famoso examen que tienen que dar todos el mismo día, todos los chinos cuando terminan el liceo, básicamente la secundaria. Y ese día los chinos se juegan la vida, básicamente. O sea que ellos se preparan desde el jardín de infantes, desde los 3 años para ese día, a los 18 años, poder sacar el mejor puntaje en ese Gaokao. Porque de eso depende literalmente todo en su vida. Porque si sacan, primero, para elegir algunas carreras como medicina o ingeniería, tenés que tener más de tales puntajes. Si no llegan a tales puntajes, no puedes ser ingeniero o médico, ¿no? Y luego, según el puntaje que saques, en qué universidad te puedes inscribir, ¿no? Las universidades de más prestigio piden más altos puntajes, ¿no? Entonces ahí se define todo, porque dependiendo qué estudien y dónde lo estudien, cómo les va a ir en la vida, ¿no? Y entonces pasan cosas increíbles, ¿no? Los niños, he visto niños de 10 años, van todos los días, de lunes a sábado, estudian todo el día, incluso los domingos, mediodía de refuerzo, ¿no? Para irse preparando a los 10 años para cuando den ese examen a los 18 años. Realmente se matan estudiando. Y lo otro es que se le da mucha importancia a la formación académica, especialmente los padres. En China tienen la política del hijo único, entonces en general muchos son hijos únicos y los padres chinos le dan una importancia increíble a la educación, a la formación académica, pero increíble a niveles que es inimaginable en nuestros países. O sea, llegar a, no sé, por ejemplo, alguien que es de Córdoba, que
que los padres decidan mudarse a Buenos Aires simplemente para que un hijo de 7 años pueda ir a un colegio mejor, porque en Buenos Aires hay un colegio que es mejor que el mejor de Córdoba, ¿no? O en Brasil, que uno de Porto Alegre se vaya a vivir a San Pablo para ir a un colegio un poco mejor. O sea, son cosas que nadie hace en nuestros países, pero los chinos la pueden hacer. Incluso pueden llegar a irse a vivir a otro país para acceder a una escuela internacional. Y cuando estamos hablando de universidad, bueno, ahí pueden, muchísimos son los que van a estudiar maestrías al extranjero. No tienen, digo, hay gente que tiene mucho dinero, obviamente, pero el dinero que están dispuestos a invertir o pagar por la educación de sus hijos es nada que ver con lo que pueden llegar a hacer los padres en nuestros países o en Europa por ese mismo concepto. La estructura curricular es la internacional, ¿no? La anglosajona, ¿no? Que ahora también la adoptó Europa, ¿no? O sea, 4 años de licenciatura y 2 años de maestría, ¿no? O a veces 18 meses de maestría. Y muchísimos son los estudiantes. Yo diría que todo estudiante que se pese, todo estudiante más o menos bueno, todos van a hacer maestría, y el 90% al extranjero, en el caso de nuestra universidad. Estoy cansado de escribir cartas de recomendación. O sea, los tipos tienen claro a dónde quieren llegar, ¿no? Entonces hacen la licenciatura aquí y después se presentan, y no cualquier universidad, ¿no? O sea, se presentan los que son mejores a las mejores del mundo, ¿no? O sea, intentan con el Royal College of Art, intentan con algunas otras en el Reino Unido, algunas en Estados Unidos. Y si van a Italia es solo el Politécnico de Milano, ¿no? Ninguno va a ir a estudiar a Italia una que no sea esa, ¿no? O sea que siempre eligen de los rankings internacionales las que están en las 20, 30 mejores posiciones. Y yo diría que más de la mitad de la clase van. O sea que eso es también muy, muy distinto a Latinoamérica. No sé, si tengo que decir, capaz que cuántos van a hacer maestrías a Europa o Estados Unidos en nuestros países, no sé, yo creo que no llegan al 10% seguro. Acá seguramente estamos hablando del 50% o tal vez más. Bien, y mi universidad... Eduardo, perdón que te corte, Eduardo, ¿qué tamaño tiene una generación de estudiantes aproximado? ¿Son 30 estudiantes, 100 estudiantes? Hablando de China, uno se pierde a veces con esos números. No, nuestra universidad es relativamente chica y es bastante variable porque ha cambiado. Yo el año pasado teníamos una generación de 80, entre 50 y 80 en nuestra universidad. Esta es mi universidad, donde estoy enseñando ahora, Xi'an Jiaotong Liverpool University. Siempre es el concepto de campus, ¿no? O sea, como en Estados Unidos, o sea, tenemos el South Campus, el campus del sur, que es todo esto, el campus del norte, que es todo esto. Parecen 2 manzanas, pero acá hay un campo de fútbol, o sea, yo creo que es más. A mí me lleva como 8 minutos caminar de acá hasta el final de allá, o sea que para mí que son como 800 metros por 500 metros, algo así. Este es el Design Building, donde cuando estábamos juntos arquitectura, estábamos en este edificio. Luego, ahora nos mudamos al 4.º piso de este otro edificio simétrico porque no entrábamos todos, nos separamos de arquitectura. Antes éramos departamento de arquitectura y diseño, ahora somos departamento de diseño industrial y estábamos acá. Acá está la Business School, acá lenguas, bueno, toda la universidad junta, ¿no? Como es el caso en los campus típico en Estados Unidos, ¿no? No tanto así, por ejemplo, en Montevideo la Universidad de la República está separada en distintos barrios, en distintas zonas, no hay un campus, digamos, ¿no? Acá, como les decía, la Business School, este es el parque central, el Design Building está acá atrás, ahí algo de lenguas, creo que está ahí, no estoy seguro. El Research Center, el Central Building, donde está la parte de recursos humanos, administración, todo eso, la canchita de fútbol. Pero no les alcanza a los chinos. Y universidades como estas hay, como dije, muchísimas y son todas más o menos así, ¿no? No les alcanza, entonces están construyendo ahora este nuevo campus en otra zona que es solo para emprendedurismo. O sea, el Taizang Entrepreneurial College, Entrepreneurship College. O sea, todo un campus enorme, todavía no lo fui a ver, está un poco lejos de acá. Eso sí, otro campus separado, solo para toda la parte de emprendedurismo que está tan de moda, ¿no? Bien, ¿y qué estoy haciendo yo ahí? Bueno, yo no vengo de la academia, ¿no? O sea, soy nuevo en esto de
enseñar en la universidad. Yo vengo de la industria, ¿no? Y siempre en la parte de electrodomésticos y electrónica de consumo. Philips, empecé con Philips en Francia, Holanda, Hong Kong, unos 5 años. Luego dirigí el equipo de cámaras digitales de HP en Colorado, Estados Unidos. Pasé por Nueva York, por el Design Center for the Americas de Panasonic, 1 año y medio. Y luego fui el jefe de diseño de Changhong, una de las compañías eléctricas y electrónicas chinas. Entonces en Philips yo diseñé pequeños electrodomésticos, por ejemplo, y audio portátil, ¿no? Un CD player, un sandwich maker, una aspiradora a batería recargable. En HP obviamente lo que diseñé fueron muchísimas cámaras digitales de todo tipo. Y Changhong tiene básicamente 3 negocios: televisores, de los cuales diseñé cantidades, heladeras y aire acondicionado, son los 3 principales, pero hacen un poco de todo, o sea que ahí hice un poco de todo. Bien, y con esto más o menos voy concluyendo. Estamos un poquito atrasados para el asado, pero ahora sería la parte de discutir. Bueno, a los que se les enfríe el asado se irán a comer el asado, pero los que les interese, podemos hablar un poco más sobre por qué creo que el diseño tiene que ser en China enfocado en la industria. Ustedes habrán visto en toda la charla que he dado la idea de que el trabajo sobra acá de diseño. Yo creo que es así, ¿no? O sea, cualquiera que estudie diseño acá y que sea, no sé, más o menos bueno, medianamente bueno, va a tener trabajo, ¿no? Eso es una situación totalmente distinta. Lo único parecido que hay a eso puede ser un poco en Japón, puede ser un poco en Corea y en Estados Unidos. En Estados Unidos la situación es relativamente similar, ¿no? En Europa ya no es así. Puede ser sí que en el norte de Europa, Alemania y Escandinavia sea más o menos así, pero en el sur de Europa definitivamente no es así. Capaz que si tengo que tirar un número diría que en España, Italia, la mitad de la gente consigue trabajo y la otra mitad no, ¿no? Y en Latinoamérica yo diría que entre un 10% consiguen trabajo y un 30%, depende del país, ¿no? Capaz que si es Brasil, México, países más industriales, capaz que llegamos al 30%, pero en un país como Uruguay casi no hay empleos de diseño en la industria, ¿no? O sea que si el 10% trabaja en la industria, es mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el restante, el resto de los estudiantes que se gradúan? Bueno, obviamente hay varias opciones. La principal es abrir un estudio de diseño, ¿no? O sea, es lo normal, ¿no? Y ahora surgen todas estas posibilidades de emprendedurismo, ¿no? O sea, diseñas muebles y los fabricás y los vendés, ¿no? Cosas que antes eran más difíciles de hacer, ¿no? Porque por las técnicas de manufactura y no se vendían las cosas online como se pueden vender ahora y todo ese tipo de cosas. Pero en China no hay esa necesidad, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de la gente, y lo que veo que hacen mis estudiantes, como digo, la mayoría se van a hacer la maestría, ¿no? Y algunos a veces se quieren quedar un tiempo en Europa o Norteamérica para también tener alguna experiencia de trabajo, pero después en general ahora quieren volver. Antes no querían volver, ahora quieren volver porque en China hay más oportunidades. Pero de todos modos, los que no se van y van a trabajar, si son relativamente buenos, consiguen trabajo. Entonces, todos van directamente a trabajar en la industria. Y cuando van a trabajar en la industria, puede que se encuentren con situaciones a veces como la que les describí, ¿no? Como esa máquina, ¿no? Una empresa que no tiene ninguna experiencia en diseño, y en otros casos puede que vayan a trabajar a Philips de Shanghai, ¿no? O sea, empresas que tienen cultura de diseño. Pero lo que sí es cierto que esos estudiantes tienen que tener, a mi modo de ver, una educación muy práctica, tienen que saber hacer diseño. No pueden salir de la universidad sin saber hacer diseño o conseguir el empleo sin saber hacer diseño, ¿no? Entonces, por eso lo que yo hago, también por mi experiencia como practitioner, ¿no? Como diseñador que viene de la industria, es tratar de enseñarles no desde tanto de un punto de vista académico, de un punto de vista muy práctico, ¿no? Enseñarles a que sean diseñadores y que bueno, que puedan ahí llegar a la empresa y ser productivos desde el primer día. A mí me interesan mucho también los procesos durante los años de trabajo y especialmente en los últimos en Changhong. Yo en Changhong
era el jefe de diseño, tenía unos 50 diseñadores más o menos, ¿no? Y hacíamos unos 100, 150 proyectos por año, ¿no? Yo tenía bueno, trabajar como director creativo de todos esos proyectos. Obviamente necesitaba tener un proceso muy bien establecido, porque si no, de ninguna manera podía darme el tiempo o la capacidad para revisar todos esos proyectos. Entonces, desarrollé una serie de herramientas para entender el diseño, para analizar el diseño, y especialmente desarrollé, bueno, que lo vengo desarrollando creo que desde que empecé en Philips, pero lo pulí, digamos, en mis últimos años en Changhong para que tuviéramos un proceso muy eficiente, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de proyectos que hacíamos en China, hay veces que se hacen proyectos en un par de semanas, ¿no? Entonces hay que ser realmente eficiente. Y bueno, me interesa ese tema, desarrollar esas herramientas, y esas herramientas también son las que les enseño a mis estudiantes. Entonces, cuando ellos van a la industria, si van a una empresa ya establecida, como digo, van a Philips, van a HP, en Shanghai, obviamente que esas empresas tienen sus procesos, pero si van a una empresa que capaz que son el primer diseñador que contratan, bueno, tienen que ser ellos los que, a pesar de que son juniors recién recibidos, no hay otros, son los expertos, y ahí tienen que ir y poder desarrollar el diseño de esa empresa. Y por eso les insisto en este tipo de cosas. Porque como dije, algunos van a ir a trabajar en empresas como esta, ¿no? Que no saben ni lo que es el diseño, otros irán a trabajar en empresas como Changhong, que ya tienen una cultura de diseño, pero la cantidad de trabajo que hay. Miren, aquí puse una selección, hice 6 por 7, 42. 42 diseños que hice en Changhong, pero hicimos cientos, ¿no? O sea, la cantidad de trabajo que hay para hacer es impresionante realmente. Bien, yo creo que lo vamos terminando por acá, ¿no? Si no, no vamos a tener tiempo para... No, está bien, Eduardo, está bien. Hay que ir redondeando, me parece bárbaro. A mí me quedó una duda, capaz que alguien tiene más preguntas. Yo me adelanto para... perdona, Andrés, que te interrumpa. Andrés, Sí, si te puedo interrumpir, porque vi una pregunta en el chat. Alguien preguntaba no, por si eso, no, capaz que hay una pregunta en el chat. Vamos al chat primero, sí. Había una que decía si todas las universidades eran públicas. No, pero no sé qué porcentaje. Yo creo que la mayoría son públicas en China. Públicas no quiere decir gratis, no son todas pagas, ¿no? Pero como en Estados Unidos, las públicas, las del Estado son también pagas. Son todas pagas, no son tan caras, o bueno, esto es relativo, ¿no? Capaz que como en Italia, una cosa así, no sé, no son tan caras como en el Reino Unido o como en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la mayoría son públicas, tal vez si tengo que tirar un número, capaz que digo el 80%, son pagas, a precios que varían según la universidad, pero digamos dentro de lo razonable capaz, ¿no? Y luego hay algunas privadas, la que yo trabajo es privada, ¿no? Es esa joint venture entre la Universidad de Liverpool del Reino Unido y la Xi'an Jiaotong, es una universidad privada. Pero yo creo en China tal vez el 80%, la mayoría son públicas, pero pagas, ¿no? Sí, Andrés, tu pregunta, perdona. Perfecto. No, está bien. No, ahora veo la pregunta de Elena. Creo que cuando preguntó Elena, es un poco lo que nos pasa a nosotros. Cuando hablamos de público, asociamos a que es gratuito, creo, ¿no? Por eso la respuesta tuya me parece que está bien, Eduardo, ¿no? Es como que Sí, en ese sí. país no son sinónimos. Creo que Elena lo preguntó por eso. Podría repreguntar, Elena, a ver si estaba preguntando en ese sentido o en un sentido de que si es público o es privado, que hay diferencias en los programas. Que las universidades públicas tengan una línea de trabajo distinta a las privadas, como más enfoque en algún tipo de industria. No sé si habrá sido esa la... Ah, mira, ahí contestó Elena. En los dos sentidos, preguntó. No, yo no creo que el enfoque sea tan distinto, ¿sabes? Porque yo podría estar enseñando en una pública, y de hecho las públicas, las mejores públicas, dan clases en inglés y traen profesores de Norteamérica y de Europa, igual que lo hace la nuestra. La nuestra tiene obligación de tener 70% de profesores extranjeros, porque se lo exige el gobierno chino. Tal vez las públicas menos. La mayoría de las públicas, todas las clases son en chino, y
todos los profesores son chinos, pero las buenas, ¿no? La Tsinghua en Beijing, la Tongji en Shanghai y alguna otra, tienen también programas en inglés y traen profesores extranjeros, ¿no? Sí, universidades gratuitas no son tanto los países que hay, ¿no? Uruguay, Argentina, ¿en Brasil son gratuitas? Sí, hay las federales son gratuitas. ¿Sí? Gratuitas. Después, bueno, en Alemania cuando yo estudié eran gratuitas, después quisieron hacer las pagas, muy poco, pero hubieron protestas, entonces creo que siguen siendo todas gratuitas. Y en general el norte de Europa son gratuitas y el sur de Europa no. En general más o menos es así. Y no necesariamente son gratuitas para los extranjeros, ¿no? O sea, porque tampoco los suecos quieren que les vaya a estudiar gratis chinos que sus padres tienen $1.000 millones, ¿no? Entonces tienen que, y lamentablemente ahí se perjudican los sudamericanos también, porque ellos no van a decir, bueno, chino rico paga esto, uruguayo pobre paga esto, no paga, ¿no? Entonces tienen que, en general ponen tres precios, ¿no? Por ejemplo, en Italia el Politécnico tiene tres precios: precio para italianos, precio para comunitarios de la Unión Europea y precio para extracomunitarios, ¿no? Y ahí lo mismo que pagan los ricos de Rusia y de China, lo tienen que pagar los sudamericanos, ¿no? Lo cual obviamente hace la situación difícil, ¿no? Acá Martín dice, por lo expuesto parece muy claro el objetivo de China para que formar diseñadores industriales. Muy diferente a la Argentina, por ejemplo. Bien. Sí, yo creo que el resumen es, ellos quieren ser una potencia de todo tipo, económica, industrial, ¿no? Y bueno, y saben que una de las cosas que necesitan es diseño, ¿no? Y entonces quieren desarrollar el diseño al mejor nivel. Y bueno, y eso lo hacen, mejorando sus universidades al mejor nivel que pueden y además promoviendo, que capaz que ni lo necesitan promover, porque como digo, los estudiantes por iniciativa propia quieren ir a estudiar afuera a las mejores, pero bueno, el gobierno también puede que lo incentiva, porque de hecho, a un chino que haya estudiado afuera, le pagan más. Una cosa que no existe en ningún otro país del mundo, ¿no? Porque sería, no sé, hasta mal visto, ¿no? O sea, digo, no es que le paguen más porque tienen más calificación, le pagan más porque estudió afuera. Se supone que puede haber ido tal vez a la peor universidad del mundo, pero es afuera. Y entonces se supone que habla inglés, se supone que no sé, que está acostumbrado a vivir en Occidente o en Japón o en Corea. Entonces el gobierno lo promueve y las empresas le pagan por defecto más al que estudió o trabajó algún tiempo afuera, independientemente de si es mejor o no. Querías agregar algo, Martín, me pareció. No, casualmente, digamos, uno detecta en la exposición de Eduardo y mirando desde dónde arranca con los números que estuvo analizando y recabando información, claramente China tiene muy bien planteado su plan estratégico de formación para futuros profesionales, además creo que del mundo del diseño industrial es esto, el mundo de la arquitectura, de la ingeniería creo que está pasando exactamente lo mismo, y tienen muy claro para qué forman diseñadores industriales, ¿no? Creo que en Latinoamérica nos está pasando algo muy distinto, o sea, para qué están formadas las carreras de diseño industrial. Aquí en Argentina en los últimos 3 años se han creado 4 carreras de diseño industrial, todas en una misma provincia. Entonces te voy a decir, ¿por qué? Si el caudal de demanda de diseñadores industriales no es tanto. Y tampoco la demanda de las empresas así lo es, y tenemos situaciones económicas que no son favorables para nada en lo que es inversión para la industria, ¿no? Tanto local como extranjera que venga a invertir en Argentina para desarrollar o fabricar productos. Si bien hemos tenido una historia industrial muy rica en la Argentina y tenemos una historia industrial muy rica en la Argentina, el 60-70% se replica lo que se diseña en Europa y se produce aquí, ¿no? Entonces, en tanto vehículos, maquinaria agrícola, etcétera, ¿no? Bien, ¿vos? Entonces, bueno, Sí, creo que es muy claro lo que expone Eduardo, digamos, ¿por qué se enseña diseño industrial en China? ¿Para qué se enseña diseño industrial en China?
y seguramente ahí debe estar también una estrategia en cuanto a los planes académicos para los planes de estudio, ¿no? Está perfecto. Hay una pregunta de Alejandro, dice, ¿la carrera de diseño industrial en China está ramificada en distintas especialidades? Creo que no hay un estándar para eso. Nuestra universidad es muy tradicional, solo tenemos diseño industrial, no tenemos ninguna otra, ¿no? No hay diseño gráfico, no hay diseño textil, no hay diseño de moda, no hay comunicación visual, no hay user interface, no hay nada. Es decir, solo diseño industrial. Pero bueno, sin embargo, hay estudiantes que se interesan en la parte de user interface y la carrera tiene cierto contenido de interaction design, ¿no? De diseño de interacción. No es lo que yo enseño, no es lo que yo enseño, pero tienen algunas clases sobre eso, entonces el estudiante que le interesa eso, como que tiene la libertad en los proyectos. Por ejemplo, si hacen un proyecto para mi clase, una clase que doy es justamente diseño de productos electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, un estudiante puede hacer simplemente el hardware, pero si un estudiante tiene interés en hacer también apps o diseño de servicios o de interacción, lo puede hacer. Tengo mi equipo de profesores, uno que se especializa más en eso. Les damos un poco de libertad. Tiene que hacer el hardware, ¿no? O sea, no puede no hacer hardware porque es una carrera de diseño industrial, pero si además quiere hacer otras cosas, se puede. Y bueno, y los que tienen ese interés, lo que terminan haciendo luego es, además de hacer cantidad de proyectos en la licenciatura con nosotros, con contenido de interaction design o de service design o lo que sea que les interesa, después van a hacer la maestría en lo que les interesa, ¿no? Típicamente van a hacer la maestría en interaction design o service design o design strategy o lo que les interesa, ¿no? Igual, Eduardo, creo que la pregunta, no sé por qué lado viene la pregunta, pero está hablando como de especialidades dentro del diseño industrial, como que service design ya sería otra cosa. Ok. Si es dentro de diseño industrial, Sí, ahí la respuesta es no. Digamos que dentro de diseño industrial, por lo menos las universidades que yo conozco, la única distinción que hay, que para mí ya son dos carreras distintas, es Transportation Design y transportation, Industrial. perfecto. Sí. Esa ya, antes como que eran juntas, ¿no? Pero si ahora uno estudia diseño industrial y la aplica para trabajar en las empresas de autos, va a tener pocas chances porque bueno, en general toman gente que estudió diseño automotriz, diseño de transporte, ¿no? Contratan las compañías de autos para interiores, ¿no? Vieron que en autos está muy separado exteriores de interiores, ¿no? Para exteriores yo creo que ya casi no contratan, no quiere decir que no lo puedan contratar, pero casi no, porque como que están establecidas ya las carreras de diseño automotriz y de diseño de transporte. Pero para interiores sí, si uno estudia diseño industrial pues, y le interesan los autos y aplica para un puesto de diseño interior, ahí puede tener buenas posibilidades sin ningún problema. Pero dejando eso, después otras separaciones como que no hay, no sé, yo no conozco mucho los sistemas escandinavos, sé que vienen de la tradición de los materiales, ¿no? De la Claro. cerámica, de la madera, de los muebles. Eh, no sé, puede ser que ahí tengan capaz alguna carrera que es un estudio de diseño de muebles, pero yo creo que en general estudian diseño industrial, lo que uno hace es capaz que elige hacer más proyectos. Por ejemplo, yo cuando hice la maestría en Alemania, uno era en diseño industrial, pero uno podía hacer lo que quería. Si me interesaban los muebles, podía hacer solo muebles. O sea, yo tenía total libertad en elegir mis proyectos. No, no te los dice, no me lo decía el profesor. A mí me interesaban un poco los muebles, pero me interesaba mucho la parte de electrónica. Entonces, en los proyectos que hice un mueble, pero hice más que nada aspiradora, teléfonos, pero los elegía yo los proyectos. Y como yo tenía la idea de que quería trabajar en esa industria, especialmente en Philips, como que elegía los proyectos para eso. Sí, da la sensación que en el tema del diseño industrial, lo que son las especializaciones queda más a cargo del interesado, digamos, ¿no? A través de los ejercicios, como que se va dando un mecanismo de que a veces yo puedo elegir qué tipo de ejercicio hago y voy armando yo mi especialidad, que no es algo que venga dado por la universidad o por la facultad como pasa en medicina, hay todo un currículum para la especialización, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que depende del país y de la universidad. Mi caso en Alemania fue así, es decir, yo tenía total libertad. O sea, de hecho, las clases no eran grupales, eran individuales. Entonces eran clases muy chicas, éramos capaz que 10, 15, y las clases de taller de diseño era tutoría uno a uno con el profesor. Entonces el primer día que te reunías con él te decía, ¿qué te interesa hacer? Y entonces yo le digo, bueno, a mí me interesan mucho los productos eléctricos y electrónicos, en Uruguay no he podido hacer nada de eso, porque no tenemos la industria.
Y entonces el tipo me dice, ¿qué le parece una aspiradora? Sí, sí, una aspiradora está interesante, porque es complejo en la mecánica, ¿no? Ok. Entonces el tipo levanta el teléfono, habla con Forberg en Wuppertal, con un egresado, y dice, mira, tengo un estudiante que quiere una aspiradora, lo ayuda, no sé qué. Y bueno, y ahí no es que no lo hice como pasante, pero bueno, con la colaboración de ellos, ¿no? O sea, el asesoramiento técnico, ¿no? Si le hubiera dicho muebles, hubiera llamado a alguien que trabaje en la industria del mueble Perfecto. para contacto, ¿no? Pero eso es un caso en Alemania hace 25 años. En nuestra universidad, por ejemplo, yo, como te digo, doy una materia que se llama diseño de productos electrónicos, ahí diseñamos un producto electrónico, ahí no pueden elegir un mueble, ¿no? Digo, puede ser un mueble con electrónica, pero no pueden hacer un auto, ¿no? Y luego, en la materia más importante, lo que nosotros llamaríamos taller no sé, o diseño y creatividad, se llama cuando lo hicimos nosotros, en esas se da el tema, por ejemplo, no sé, objetos para camping, o no sé, cosas así, se da el tema, pero entonces para camping, bueno, si te gustan los electrodomésticos, haces no sé, una máquina de expreso a batería para hacer café en el camping. Y si te gustan los muebles, haces una silla, una mesa plegable para camping, ¿no? O sea, ahí tenés total libertad dentro de ese tema, digamos. Así lo hacemos nosotros, pero otras universidades porque lo hagan de otra manera, no lo sé. Perfecto. Está bárbaro. Esperamos si hay alguna pregunta más. No sé si, Martín, vos querías agregar algo más. No. Digamos, me dan ganas de ir a diseñar a China, pero bueno, vamos a tener que competir con Eduardo. Sí. No, hay lugar para todos. Ya dijo Eduardo que hay lugar para Creo que todos. sí, creo que sí. Sí, no hay problema. Creo que sí. A mí me quedó un poco esa duda, Eduardo. Viste que a veces se usan las maestrías como para uno hacer un proceso como de migración, digamos, ¿no? Yo voy a estudiar a tal país y la maestría no directamente empiezo a trabajar, sino que termino de formarme y conozco un poco el ambiente y bueno, veo si me gusta, si no me gusta. Hoy en día la situación en China está como para, yo podría hacer una maestría, un estudiante egresado podría ir a hacer una maestría a una de las universidades chinas con la idea de entender un poco cómo funciona la cuestión laboral también. ¿Tiene Sí, sentido esa sin estrategia o duda que no? sí, sin duda que sí, pero no sé si es la mejor opción todavía, capaz que dentro de 10, 15 años sí. Capaz que más Eh, adelante. Bien. por algo los chinos se van a estudiar afuera, ¿no? Es decir, las universidades chinas han mejorado muchísimo. Si uno mira los rankings, capaz que en las 30 mejores del mundo, antes que ninguna alemana, hay 2 o 3 chinas. Pero yo tampoco Claro, creo demasiado en los rankings, ¿no? En los rankings hay que tener un poco de cuidado. Pero a lo que voy es que todavía tiene más prestigio estudiar en Europa o en Norteamérica o incluso en Japón que en China, ¿no? Entonces, por un tema de prestigio, no es la mejor opción, ¿no? O sea, hacer bien. una maestría en una buena universidad en el Reino Unido o incluso en Alemania o Francia o Italia, por ahora sigue teniendo más prestigio en general, ¿no? Después habrá que ver a dónde va uno, ¿no? Perfecto. Ahora después, esa es una de las razones por las que uno elige un país y la universidad, el prestigio que tiene, pero la razón principal es dónde va a aprender más. Bueno, ahí depende, porque eso depende, como me dijo Bonsiepe una vez, eso depende del profesor que esté ahí, ¿no? O sea, básicamente depende de una persona, ¿no? Una persona. Cuando yo fui a Alemania tuve la suerte que este Lengyel me eligiera como estudiante, pues ellos eligen, ¿no? Los estudiantes que van a tutorear, y bueno, y fue fantástico, pero también un amigo mío brasileño le tocó con otro y fue un desastre la experiencia en 2 años ahí, ¿no? O sea que ahí dependés básicamente de eso, de quién sea tu profesor. En nuestra universidad no es ese sistema de tutoría individual, pero sí, lo que uno va a aprender depende básicamente de los profesores de taller, ¿no? De la materia principal, ¿no? Si te tocan buenos o no. Pero bueno, hay que asesorarse, hay que ver quiénes son los profesores en tal o cual universidad y si te tocan esos profesores o no, porque capaz que hay un profesor bueno, pero no te toca. Eh, después, y lo otro es, bueno, después más la experiencia cultural y de idioma. ¿Te interesa aprender un idioma? ¿No te interesa, no sé, aprender sobre la cultura china o preferís no sé, ir a España? Así Claro. no te, no Sí, te sí, tenés sí. que enfrentar a nada muy distinto a lo que estás acostumbrado, ¿no? O sea, todas esas son cosas que entran, pero si bien se puede hacer, no sé, por el momento yo pensaría que es más recomendable de todo punto de vista, del prestigio, más que nada, hacerlo en Europa o en Norteamérica. A menos Perfecto. que
uno tenga el interés cultural de aprender chino. Digo, algunos lo hacen. Yo tengo un estudiante de Estados Unidos, no está haciendo la maestría, pero está haciendo toda la licenciatura, ¿no? Y bueno, él estudió chino toda su vida y entonces también tiene el interés cultural, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Y hay algún sistema como de pasantías? Por ejemplo, esa persona que está estudiando en China hace una pasantía en una empresa, en una industria durante la carrera. Nosotros tenemos obligatorio una pasantía, o sea, todos nuestros estudiantes tienen que hacer una pasantía, se la tienen que conseguir ellos, la tienen que hacer, es obligatoria, no se pueden recibir si no han hecho una pasantía, tienen que cumplir con ciertas horas, no sé, creo que es más o menos 3 meses full time, una cosa así. Eso es obligatorio. Perfecto. Y después lo que... Perdón que te corte, Eduardo, pero y un estudiante de Latinoamérica, un egresado de diseño industrial, ¿podría hacer una pasantía de esas en una empresa china o no? Y cualquiera puede hacer una pasantía en cualquier lado. Yo hice, cuando todavía no era estudiante en Alemania, hice una pasantía en Noruega, ¿no? Sí, uno puede candidatearse a una pasantía en cualquier lugar del mundo. Va a depender de varias cosas, ¿no? Hay veces que solo quieren pasantes del país para no tener que lidiar con temas de visas y cosas así, Claro. pero hay otros casos que no. En general creo que en las pasantías lo más común es gente del país y hasta capaz que de la misma ciudad. Por ejemplo, en Changhong nosotros todos los pasantes eran de la universidad de ahí, de Chengdu, porque bueno, Perfecto. tenemos como convenio con ellos. Aparte es la idea de la empresa ayudar a las... no, por ejemplo, una empresa en Córdoba, ¿no? Quiere tomar unos pasantes, en general los toma la Universidad de Córdoba, no lo trae de China, ¿no? Yo qué sé, Claro. como que lo lógico, pero no es que no lo pueda traer. Y bueno, y hay instituciones, cuando yo hice, no sé si siguen existiendo, ¿no? Cuando yo hice la pasantía en Noruega fue a través de ¿no? O sea, estas asociaciones que se ocupan de eso, de hacer pasantías. Estaba pensando exactamente en eso. Si hay alguna organización que funcione como IAESTE en China, que sea conocida, que la gente pueda averiguar eso, digamos. Supongo que ya Habría que este sí averiguar. sigue existiendo, si este sigue existiendo, que supongo que sí, supongo que funciona en China como en todas partes del mundo. Eh, sí, yo creo que en principio es posible, pero claro, hay que ver por qué una empresa, por ejemplo, tengo un amigo de Estados Unidos que es uno de los directores creativos de DesignWorks, ¿no? Uno de los estudios de diseño más conocidos, ¿no? Y lo transfirieron hace poco para China, ¿no? En Shanghai. Y necesitaba un pasante. Y bueno, y no lo va a traer ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Sudamérica. Es decir, me pidió a mí que le consiguiera uno en la universidad, ¿no? Porque yo qué sé, es más fácil, más práctico, ¿no? Perfecto. Pero no sé, si yo le hubiera dicho, no, mira, ¿sabes qué? Acá en la universidad no te consigo, pero no sé, conozco uno de Argentina. No sé qué me dicen. Lo más probable me diga, no, complicado, yo qué sé. Quiero uno de Está- acá. No sé. Estamos tratando de comprometerte a eso, Eduardo. No sé si te diste cuenta, fue toda una trampa la pregunta. Sí, Yo no trabajo en la industria ahora, o sea que yo no puedo conseguir pasantías, pero quiero decir, sí. en ese caso, yo le hubiera dicho, mirá, conozco a alguien que quiere hacer una pasantía, que está en Argentina, yo creo que me hubiera dicho, no, en este caso queremos a alguien de acá, no queremos meternos en líos de visas. Yo no sé, aparte ahora con la pandemia encima, menos, ¿no? Sí, Eh, sí. ahora Pero no es un bueno, momento. capaz que cuando termine la pandemia nos animamos a recomendar latinoamericanos, Eduardo. Hacemos una pequeña Bueno, no, colonia. pero la pregunta importante que A hiciste ver, es si hacer la maestría es la manera de irte a trabajar a otro lado, y yo creo que sí, la respuesta es sí, sí y sí. La bien, mayoría de los profesionales, no solo en diseño, que nos hemos ido primero a hacer una maestría y después nos hemos quedado. O sea, eso es importante, que se quiera ir, téngalo en cuenta. ¿Por qué? Primero, hay temas legales, ¿no? O sea, si uno quiere conseguir trabajo en Estados Unidos y es recién recibido en Argentina, Uruguay, le va a ser muy difícil, se candidatea, sí, como todas las personas, pero antes era más fácil, ahora la mayoría de las empresas no traen extranjeros. O sea, tendría que usted ser muchísimo mejor que todos los norteamericanos para que la empresa diga, bueno, hago el esfuerzo de hacer la visa y gasto el dinero que cuesta dinero, ¿no? O sea, no sé, ¿para qué van a contratar a alguien de otro país
aparte le limitan la cantidad de visas, ¿no? O sea, hay industrias como el software que no tienen más remedio, porque no hay suficientes en Estados Unidos, entonces tienen que traer de India, de donde sea, ¿no? Pero en diseño en principio no tienen esa necesidad. Entonces, cuando uno se candidatea a un trabajo en Estados Unidos como recién recibido y compite contra todos los de allá, tendría que uno ser mucho mejor que todos ellos. Y ellos fueron a las mejores universidades del mundo y uno en Sudamérica no. O sea que ya es muy difícil que uno sea tanto mejor que todos ellos. ¿No? O sea que la manera de irse es hacer una maestría. Porque eso lo hace todo el mundo. Los chinos van todos a Europa, a Estados Unidos, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Si uno tiene plata, paga y va, y la hace. Digo, no lo aceptará alguna universidad, pero siempre hay alguna que lo acepta. Si uno no lo puede pagar, bueno, hay países donde es gratis o casi gratis. Y hay becas también. Yo fui totalmente becado a Alemania, ¿no? O sea, la universidad era gratis, pero tenía una beca del gobierno alemán que pagaba absolutamente todo, incluidos los pasajes, los materiales, la computadora, todo, ¿no? Entonces, si uno va con una beca o sin beca o de la manera que sea, una vez que está allá, primero, tiene el tema, bueno, en el caso de Uruguay y Argentina hay mucha gente que tiene un pasaporte europeo, una ciudadanía europea, entonces en el caso de la Unión Europea no es problema, pero en el caso de Estados Unidos sí. Entonces, si uno quiere irse a Estados Unidos, hacer la maestría en Estados Unidos, no sé si ha cambiado, pero antes le dejaban 6 meses más después que uno se recibía para poder conseguir trabajo y cambiar la visa de estudiante a visa de trabajo. Entonces, en aquella época yo trabajaba en HP, por ejemplo, los chinos estaban todos desesperados, ¿no? Cuando terminaban la maestría, porque tenían 6 meses y si no era volver a China. Entonces, en esos 6 meses tenían como sea conseguir un trabajo, ¿no? Pero sí, como digo, la mayoría de la gente que yo conozco, incluido yo mismo, fuimos a hacer una maestría y después nos quedamos. O sea, es como que la manera más natural, más fácil, por razones de todo tipo, legales, de contactos también, ¿no? Porque, bueno, yo estaba haciendo la maestría en Alemania, hice una pasantía en Philips en Francia y después otra en Philips en la central en Eindhoven, en Holanda, y bueno, y después me ofrecieron trabajo, ¿no? O sea, las universidades también, hay universidades que dicen que todos salen con trabajo, ¿no? Algunas en Suecia, ¿no? Como que tienen los contactos con la industria de tal manera que uno estudia ahí y si es más o menos bueno, tiene trabajo, ¿no? Y después ya se queda. O sea, como que sí, la respuesta es sí. Si uno se quiere ir, el momento, la manera de irse, así por lejos, la más efectiva, es hacer una maestría. Muy bien. Bueno, Eduardo, creo que tenemos que ir agradeciéndote y cerrando. Y se enfría el asado. El asado ya se enfrió, me parece. Me parece que la gente tuvo mucha paciencia y nos aguantó el asado. Se van a acordar de este año. El año que comimos el asado un poco más tarde, el 2021. Pero No tampoco sé, es tan gente, sí. tarde. Son 2:45, está bien. No, Para un día. para un feriado, un asado estamos bien. En Uruguay estaríamos Está bien. perfecto, está perfecto. Somos un poco tarde de las cosas. No hay ningún tipo de problema hasta ahora. Está bárbaro, está Sí. bárbaro. Bueno, gente, Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Hago esa convocatoria. Si no, creo que estamos cerrando. No sé si querías decir algo, Eduardo, perdón. No, eso, si Te alguno agradecemos tenía tu alguna. tiempo, Eduardo. Sí, perdón. Si no, bueno, si tienen alguna pregunta, con toda confianza me contactan. LinkedIn es lo mejor, yo no uso tanto ni Instagram ni Facebook, o sea que me ubican por mi nombre y apellido en LinkedIn y me escriben, les contesto con todo gusto. Sí, alguien en el periodo de inscripción a la charla, alguien preguntó, yo también le recomendé que te contactara por LinkedIn. Así que posiblemente te llegue más de algún mensaje por LinkedIn. Eduardo. Sí, Alguien quería contactarte problema. desde Uruguay. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces. Bueno, un gusto, mucha suerte a todos en los Y estudios. gracias a las personas que participaron y bueno, quedamos a las órdenes. Siempre están los emails abiertos para comunicarnos. Bueno, Y queda buenísimo, hecha la invitación para próximas charlas. Bueno, gente, muchas gracias. No, muchas Eduardo. gracias, Andrés. Saludos desde Córdoba. Gracias. Gracias, Eduardo. Un gusto escucharte. Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias. Por favor. Gracias a ustedes por la participación. Gracias a todos. Gracias a los dos. Saludos. Chao.